Bueno, en este video les voy a indicar cómo realizarle una recarga a un cliente desde nuestra cuenta de distribuidor en el nuevo sistema de Colombia Voz. Y también vamos a ver cómo esta nueva plataforma nos ayuda a llevar nuestro sistema contable. Entonces vamos aquí a clientes, listado, y vemos que tenemos un solo cliente creado, que fue el que creamos en el video anterior, y vemos que aún no tiene saldo. Si vemos aquí los detalles de este cliente, el sistema nos indica que está sin crédito y que no tiene cupo disponible. Recordemos que al momento de crear el cliente, cuando estamos llenando el formulario, el sistema nos pregunta que si deseamos asignarle un crédito. Entonces, si en el momento de que estamos creando un cliente le decimos que sí le vamos a dar crédito, el sistema nos pregunta cuánto cupo le vamos a asignar al cliente y cuántos días de plazo le vamos a dar para que nos pague esa factura. Entonces, eso ya depende de nosotros como distribuidores. Si digamos que nosotros normalmente el cliente siempre nos pide la recarga y le damos plazo de 2 días o una semana para pagar, entonces vamos a colocar un cupo basados en lo que él nos pide normalmente. Digamos que siempre piden son recargas de 30.000 o 50.000, entonces ponemos ese cupo y la cantidad de días que le vamos a dar. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Si pasados, el sistema nos va a indicar qué clientes nos deben, cuándo se vence su plazo para pagarnos, cuántas facturas nos deben, e incluso se va a poder bloquear el cliente de forma automática si pasado ese tiempo que le hemos asignado de plazo no se ha saldado su deuda, el sistema lo bloqueará automáticamente. Entonces, ¿cómo hacemos la recarga del cliente? Lo primero que debemos hacer, en este caso, como nuestro cliente no tiene cupo, es crear un recibo, que lo podemos hacer de dos formas, dando clic simplemente aquí en este icono amarillo que dice nuevo recibo, o podemos hacerlo yendo a contabilidad, ventas, recibos de caja y nuevo. Bueno, lo voy a hacer por este medio que es mucho más práctico, entonces simplemente vamos a nuevo recibo. Eso es en el caso de que nuestro cliente no tiene crédito. O sea, si no tiene crédito, eso quiere decir que nuestro cliente nos debe pagar por adelantado. Entonces aquí vamos a simular que nuestro cliente ya nos pagó, entonces ya le vamos a despachar el saldo. El crear el recibo simplemente le estamos indicando al sistema que el cliente ya nos pagó. Aún no le vamos a despachar el saldo. El recibo es simplemente para eso, para indicar que ya hemos recibido el pago del cliente. Entonces aquí vamos a colocar un número arbitrario que por el momento no nos va a interesar. Aquí colocamos el concepto, entonces podemos decir simplemente que es un pago de una recarga, o nosotros podemos colocar un texto al cual nos pueda dar más indicaciones. Y si colocamos el valor, entonces en este caso voy a decir que mi cliente me ha pagado una recarga de 30.000 o me está solicitando 30.000. Entonces, ¿esto acá para qué es? En caso de que nuestro cliente haya tenido crédito y nos esté debiendo, digamos, vino el día de hoy a pagarnos, entonces voy a decirle que lo voy a abonar a una factura. Entonces puedo escoger las facturas que él tenga vencidas, me van a aparecer aquí. Miren que automáticamente al decir abonar facturas, si nuestro cliente tuviese facturas vencidas o con saldo pendiente, nos van a aparecer aquí y podemos saldarlas de una vez. En este caso simplemente vamos a hacer el recibo, entonces no vamos a abonar a facturas porque pues, no tenemos facturas pendientes. Y damos clic en aceptar. Confirmamos que sí deseamos crear el recibo y el sistema informa que el recibo se generó satisfactoriamente. Entonces, volviendo acá a nuestro listado de clientes, si volvemos a ver los detalles de este cliente, aquí en la pestañita ver, vemos que nuestro cliente ya tiene un cupo de 30.000, o sea, que tiene un saldo a favor. Ese cupo puede ser que se dé porque le hemos asignado ese cupo, porque le hemos dado un cupo, o como en este caso, porque tiene un recibo ingresado a su favor. O sea, acá nos está indicando que
de entrada no tiene crédito, entonces esto es por el recibo que acabamos de crear. Entonces ahora sí podemos ir a crear la factura, que ya y como vemos aquí, volvamos aquí atrás, antes de crear la factura, vemos que nuestro cliente aún tiene 0 pesos, o sea, lo que hicimos fue ingresar un recibo, aún no se ha despachado el saldo. Entonces ahora si venimos aquí a nueva factura, como nuestro cliente no tiene crédito, la única opción es hacerlo de contado. Miren que el sistema no nos deja modificar esto y tampoco el plazo en días que le vamos a dar. Entonces vamos a recargar el servicio Void, que es el único que tiene activo, y vamos a recargarle los 30.000 pesos que nos pidió. Entonces damos clic en agregar. Se nos agrega acá los ítems. En los ítems, la comisión es del 0%, recordemos que como vimos en el video anterior, creamos un modelo de comisiones por defecto que iba a ser del 0%, o sea que si nuestro cliente nos está pagando 30.000 pesos, 30.000 pesos es lo que le va a llegar a su cuenta. En caso contrario, el sistema automáticamente aplica la comisión y le pone el saldo correspondiente. Entonces, si mire que aquí vamos a hacer la factura por 30.000 pesos, podemos colocar una nota adicional. Decidamos clic aquí en vender. El sistema nos informa, dice, no se han agregado recibos para esta compra y el cliente no cuenta con la posibilidad de créditos. Entonces nos da la sugerencia, registre más recibos o autorice un crédito. Entonces, nosotros ya tenemos un recibo, entonces debemos usarlo. Entonces desplegamos aquí esta barra verde que dice agregar pagos, recibos de caja. Y como vemos aquí, nos aparece el recibo que acabamos de crear. Miren, nos aparece con la fecha con que se creó y el valor. Si el cliente tuviese más recibos, aquí nos aparecerían todos y podríamos escoger cuál usar. En este caso, pues el cliente tiene un solo recibo, que es el pago que acaba de realizar, le damos usar e indicamos qué valor vamos a usar de ese recibo. En este caso lo vamos a usar todo. ¿Por qué se puede escoger el valor? Porque con un solo recibo podemos pagar varias facturas. O nuestro cliente puede darse el caso que pagó 90.000 pesos y solo quiere que le carguemos 30.000 y que le guardemos el resto. Entonces podríamos usar solo 30.000 y el recibo va a quedar todavía con saldo, que lo podemos usar en más facturas. En este caso lo vamos a usar todo. Entonces escribimos el valor 30.000, lo aplicamos. Entonces mire que automáticamente ya se puso en cero la factura, o sea que ya fue saldada. Y ahora sí le damos clic en vender. Entonces mire aquí nos salen los datos, confirmamos, miramos que todo esté correcto, que no le estemos cargando al cliente equivocado ni el valor equivocado. Entonces confirmamos que es de contado, total pagado 30.000, total a pagar 0, o sea ya la factura no va a quedar pendiente porque la acabamos de saldar con el recibo. Entonces para el detalle, aplicar y aceptar. Y el sistema nos informa que la factura se ha creado exitosamente. Entonces nos redirecciona y como vemos, nuestro cliente ya tiene los 30.000 pesos. Entonces ya podemos decirle a nuestro cliente que actualice, ya va a ver reflejado su saldo en su página y va a poder hacer uso de él. Entonces, si vamos acá a contabilidad, vemos ventas y vemos las facturas, decimos que no las muestre todas en este caso. Vamos a ver que ya nos aparece una factura, que es la que acabamos de realizar. Aparece el cliente, la fecha, dice que fue contado, total 30.000 y saldo 0 pesos. O sea que la factura no se debe. Eso quiere decir que fue 0 pesos. Y mire que nos aparece el estado que fue pagada, ya se procesó y fue pagada. Lo mismo, si vamos a recibos de caja y todos, vemos también que tenemos un recibo creado que se creó por un valor de 30.000 y que ya no tiene saldo disponible, o sea que ya no lo podemos usar más para ningún otro tipo de recarga. Ahora voy a hacer el ejemplo con un cliente que tenga cupo. Entonces mira, si vamos aquí otra vez a ver, vemos que ya no hay cupo disponible. Entonces digamos que este cliente ya es un cliente que lleva mucho tiempo con nosotros y que hemos decidido darle cupo.
Entonces simplemente lo editamos. Entonces nos vuelve a aparecer el formulario. Estos datos no se pueden editar, nosotros como distribuidores no podemos editar ni el correo ni la contraseña. Si queremos podemos actualizar la información. Vamos a continuar y aquí donde dice crédito le vamos a decir que sí. Entonces yo a este cliente le voy a dar un cupo de 30.000 pesos y le voy a dar un plazo de 2 días y le voy a decir al sistema que sí me lo bloquee de forma automática. O sea que si el cliente pasado los 2 días no me ha pagado, automáticamente será bloqueado hasta que yo ingrese un recibo de pago y se habilite nuevamente. Entonces damos clic en continuar, aparece nuevamente el resumen, lo voy a aceptar. Entonces ahora si vemos los detalles del cliente, vemos que ya tiene un cupo asignado de 30.000 pesos y un plazo de 2 días. Cerramos aquí. Entonces ya puedo hacerle una nueva factura a crédito, o sea que sin necesidad de ingresar un recibo de pago por el momento. Entonces vamos a hacer esa nueva recarga. Digamos que quiere 30.000 pesos más. Perdón, es nueva factura, no nuevo recibo. Entonces vamos a decir nueva factura. O sea, recordemos que las facturas es ya donde se despacha el saldo como tal. Entonces mire que el sistema ya nos da la opción de que si es a crédito o de contado. Entonces pueda que el cliente tenga crédito, pero no él me pagó, entonces lo hago de contado, no hay ningún problema. Y si es a crédito, puedo ampliarle el plazo. O sea, por defecto el sistema siempre coloca 2 días a partir de la fecha. O sea, aquí es 14 de septiembre más 2 días, miércoles 16. Pero si queremos, podemos habilitarle más plazo al momento de hacer la factura. Entonces voy a colocar de nuevo, va a recargarle solo 20.000 pesos para que veamos cómo se efecta el cupo. 20.000 pesos, los agregamos, no tenemos recibos que usar, no hay nada que usar, no hay recibos, entonces simplemente le damos clic en vender. Aparece el resumen, dice total pagado 0 pesos, total a pagar 20.000 y damos clic en aceptar. Y ya le hemos despachado 20.000 pesos a crédito a nuestro cliente. Entonces mire que ya tiene 50.000, los 30.000 que nos canceló y los 20.000 que le acabamos de hacer a crédito. Entonces si volvemos aquí en ver, vemos que, o sea, él siempre nos va a mostrar el cupo que tiene asignado. Ahora vemos que ya le quedan, de esos 30.000, solo le quedan 10.000 disponibles porque acabamos de usar 20.000. Entonces, si vamos a las facturas nuevamente aquí en contabilidad, ventas, facturas, todas. Igual, estas facturas y estos recibos también los puede ver el cliente. El cliente también tiene una sección de contabilidad donde puede saber el estado de sus cuentas. Entonces, mira, aquí vemos la segunda factura, que es la que acabamos de hacer, y aparece con un saldo de 20.000, o sea que aún no ha sido pagada. Y si vemos acá en el estado, dice que está corriente. Cuando ya pasen los 2 días, si no hemos ingresado un recibo y se ha saldado, nos va a aparecer aquí como vencida o en mora y nos va a ir contando los días que lleva vencida. Entonces, digamos que ese es un muy buen cliente y ya nos pagó. Nos pagó, digamos que solo ha pasado un día y ya nos pagó. Entonces, vamos a ingresarle ese recibo de pago y vamos a saldarlo con a saldar la factura. Entonces, venimos aquí
nuevo recibo. Hay varias formas de hacer esta operación, o sea, eso se conoce como asentar pagos. Entonces vamos a crearle, esperamos que este en el momento no nos interesa, es un número arbitrario aquí, como concepto, pago recarga nuevamente, o pago factura. Entonces es de 20.000 pesos. Entonces podemos escoger aquí de una vez abonar a facturas. O sea, hay varias formas. Podemos simplemente crear el recibo y después ir acá a la opción asentar pagos y realizar la respectiva relación. O lo podemos hacer aquí mismo. Entonces mira, nos trae la factura que está pendiente, 20.000 pesos, le decimos usar. Y vamos a decir que la vamos a pagar toda. O simplemente podríamos abonarle. Pueda que él hoy nos pague 10.000 y mañana los otros 10.000. Entonces podríamos simplemente abonarle 10.000 y quedaría una factura con un saldo pendiente por otros 10.000. Entonces en este caso yo lo voy a pagar toda, 20.000, la aplico y creo mi recibo, le voy a aceptar, lo confirmo y ya ha quedado saldada la deuda. Entonces si vamos a nuestro cliente listado, vamos aquí en ver, como ya se saldó su deuda, ya vuelve a quedar liberado el 100% de su cupo.